Dios, quiero alabarte, de corazón cantarte, y voy a celebrar tu amor y fidelidad. Y Dios, tu nombre es grande, tu gloria incomparable, y tu amor y gran bondad son por la eternidad. Por eso hoy te canto, Dios, te adoraré por siempre, te exaltaré, Señor, te rindo toda gloria. Eres mi Dios, te adoraré por siempre, te exaltaré, Señor, te rindo toda gloria. Eres mi Dios. Mi Dios, quiero alabarte, de corazón cantarte, y voy a celebrar tu amor y fidelidad. Mi Dios, tu nombre es grande, tu gloria incomparable, y tu amor y gran bondad son por la eternidad. Por eso hoy te canto, Dios, te adoraré por siempre, te exaltaré, Señor, te rindo toda gloria. Eres mi Dios, te adoraré por siempre, te exaltaré, Señor, te rindo toda gloria. Eres mi Dios. Amén. Nuestra historia de hoy, el viaje de Jacob. Nuestro versículo, dichoso aquel cuyo pecado es perdonado. Salmos 32:1. Hola niños, buenos días, les saluda Juanito. Samuelito, Karinita, ¿cómo están, niños? Muy buenos días, un gusto saludarlos, esperamos que estén bien, que esta semana haya sido en la compañía de Dios. Bueno, hoy vamos a hablar, lo primero es que quería preguntarles, ¿se acuerdan de la historia de hace 8 días, de la historia de Jacob y de Esaú? La de los hermanos, ¿sí? Ajá. Bueno, les pregunto una cosa, eso que hizo Jacob, ¿sí? Él le quitó la bendición a su hermano Esaú. ¿Ustedes creen que eso no trae consecuencias? ¿qué son consecuencias? Una consecuencia es el resultado de una mala decisión y una buena decisión. O una buena decisión, ¿cierto? O sea, si pasan cosas o hacemos algo, ¿cierto? Todo trae consecuencias. Lo bueno y lo Malo. malo. Correcto. Y lo mismo, por ejemplo, la consecuencia que trajo esa decisión de los hermanos en el momento de tomar la bendición del padre, engañándolo y dándole a entender al papá de que era el hijo correcto a quien le estaba dando la bendición, ¿no? Malo, ¿no? Malo. ¡Qué mentira! Mentira. ¿Y tú qué crees? Entonces, ¿será que pueden estar pasando cosas por esa decisión que tomó Jacob? Claro, Sí. cuando uno toma malas decisiones, lo que decía Samuelito, ¿no? Que era una consecuencia, vienen las Todo consecuencias. trae su consecuencia. Entonces, a ver, Samu, invitemos a los niños a que vean esta historia que hoy está buenísima. Niños, hoy los invitamos con todo el ánimo posible a descubrir esta historia. Nos vemos pronto, chao. ¡Chao! ¡Chao! Chao. Jacob se despertó y continuó su largo viaje a Harán. Su hermano se enojó mucho con él y por eso decidió dejar su casa. Jacob engañó a su padre y obtuvo la bendición especial que le correspondía a su hermano. Por eso se le ocurrió a su mamá que vaya a la casa de su hermano Labán. Ella hasta esperaba que allá pudiera encontrar a su futura esposa.
Durante la noche anterior durmió sobre una piedra y tuvo un sueño. En el sueño vio una escalera con ángeles subiendo y bajando. Después escuchó la voz de Dios que le prometió estar con él. Cuando se despertó, Jacob alabó a Dios y prometió que Dios será su Dios. Y ya estaba listo para continuar su viaje. Era un viaje largo, de unos 720 kilómetros en total, y le llevaría unas 3 semanas de caminata. Finalmente, Jacob se acercó a la ciudad de Harán. Esperaba encontrar a la familia de su madre allí. Su viaje casi había terminado y ya estaba contento. En las afueras de Harán, Jacob divisó un pozo. Mis hermanos, ¿de dónde son? Somos de Harán. ¿Conocen a un hombre llamado Labán que vive allí? Sí, lo conocemos. ¿Él está bien? Sí, está bien. Por cierto, aquí viene su hija Raquel con algunas de sus ovejas. El hombre señaló a una joven que se acercaba hacia donde estaban ellos. Mientras Jacob y los pastores conversaban, llegaron Raquel y sus ovejas. Jacob fue al pozo, quitó la pesada piedra de la boca y condujo las ovejas de su tío Labán hasta el agua. Mientras las atendía, le habló bondadosamente a Raquel. Mi nombre es Jacob y soy uno de tus parientes. Realicé un largo viaje para encontrarme con tu familia. La hermana de tu padre, Rebeca, es mi madre. Estaba tan contento de encontrarse finalmente con uno de sus parientes que comenzó a llorar. Su largo viaje había terminado. Entusiasmada, Raquel le habló a su padre acerca de Jacob. Labán se sorprendió de que Jacob estuviera allí y se apresuró a ir hasta el pozo con ella. ¡Qué maravilloso encontrarte, Jacob! Exclamó y abrazó y besó a su sobrino. Nos sentimos muy felices de que estés aquí. Ven, vayamos a casa para poder conversar. Ahí Jacob le contó a su tío acerca de la familia que había dejado atrás. Le habló de su madre Rebeca y de cómo ella lo había enviado a encontrarse con su familia. Labán le dio la bienvenida a su sobrino Jacob en su casa, y poco tiempo después, Jacob formaba parte de la familia de Labán. Jacob estaba regresando a su tierra natal como Dios se lo había indicado, pero estaba un poco nervioso. Jacob recordaba cómo había engañado a Esaú para que le vendiera su primogenitura y también a su padre para que le diera la bendición especial que le pertenecía a Esaú. ¿Esaú estaría enojado con él todavía? Jacob le pidió ayuda a Dios, y Dios le envió 2 ejércitos de ángeles celestiales, uno adelante y otro detrás para que viajaran con él. Después, Jacob envió mensajeros para llevar saludos a Esaú. Esto es lo que han de decirle a mi hermano Esaú. Tu siervo Jacob dice. Y les dijo el resto del mensaje. Tenían que dirigirse a Esaú como a mi señor Esaú. Esto le haría notar a Esaú que Jacob no reclamaba ninguna herencia. Pero los mensajeros regresaron con una noticia alarmante. Esaú se estaba acercando con 400 hombres. ¿Lo atacaría? Nuevamente Jacob acudió a Dios. Entonces Jacob envió a Esaú un mensaje y muchos animales de regalo. Les dio instrucciones a sus mensajeros para que dijesen: tu siervo Jacob viene detrás de nosotros. Esa noche Jacob envió a su familia y todas sus posesiones a cruzar un arroyo llamado Jaboc. Pero él se quedó atrás y allí se encontró con Dios. Toda la noche luchó con un ángel, suplicó una bendición y la recibió. Al día siguiente, Jacob vio a Esaú que venía con sus 400 hombres. Rápidamente Jacob dividió a su familia y puso a los niños con sus madres. Luego se colocó al frente del grupo y se adelantó. Mientras aún estaba a mucha distancia de Esaú, Jacob se inclinó hasta el suelo. Luego siguió caminando y se volvió a inclinar. Jacob hizo esto 7 veces hasta que estuvieron bien cerca uno del otro. Finalmente, cuando Esaú se encontró con Jacob, corrió hasta él. Lo abrazó y ambos se pusieron a llorar. Jacob debió de haber sentido un gran alivio. Después de un rato,
Esaú preguntó. ¿Quiénes son todas estas personas que vienen contigo? Esta es la familia que Dios me ha dado. Permíteme presentártelos. ¿Qué es todo eso que has enviado delante de ti? Estos son mis regalos para ti, mi hermano. Quiero que sepas que necesito tu misericordia y tu perdón. Yo ya tengo bastante, Jacob. Quédate con lo que es tuyo. Pero Jacob insistió. No, por favor, acepta estos regalos. Eso me demostrará que verdaderamente me has perdonado. Dios ha sido muy bueno conmigo y tengo más de lo que necesito. Esaú finalmente aceptó los regalos y luego dijo. Sigamos, yo viajaré contigo. Gracias, Esaú, pero realmente necesitamos viajar mucho más lento que tú. Tenemos muchos niños y animales jóvenes. Entonces, permíteme dejar a algunos de mis hombres contigo. No hay necesidad, Esaú. Dios nos protegerá así como me ha protegido todos estos años. Esaú se fue adelante. Jacob con su gran familia y los rebaños continuó lentamente. Finalmente llegaron a Siquem, en la tierra de Canaán, la tierra natal de Jacob. Ahí Jacob compró tierra. Después de 20 años, finalmente tendría un hogar, un lugar para su familia y sus rebaños. Hola niños y niñas, bienvenidos a una clase más de Kids Consagrados. Antes de ir a nuestro refuerzo vamos a hacer una corta actividad, pero muy interesante. Voy a explicarles de qué se trata. Vamos a necesitar una hojita de papel, la que tú tengas en casa. Necesitamos un lápiz o si tienes colores o un esfero, no importa. Y bueno, a continuación yo voy a poner en la pantalla, va a salir unas caritas, unos emojis de diferentes emociones. Y yo te voy a dar unas instrucciones y tú tendrás que dibujar en tu hojita cómo te sentiste utilizando alguna de esas emociones que ves en tu pantalla. Así que vamos a comenzar. Primero vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a pensar cómo te sentiste cuando te mintieron. Ahora vamos a abrir nuestros ojitos y mirando nuestra pantalla y las emociones, vamos a dibujar una de ellas. Listo, muy bien. De seguro elegiste enojado o triste, ¿verdad? Cuando nos mienten, nos sentimos de esa manera, enojados, pero también nos sentimos muy tristes. Nos duele el corazón, tal vez lloramos, porque las mentiras entristecen nuestra vida. Ahora vamos a cerrar nuevamente nuestros ojitos. Y ahora vamos a pensar cómo nos sentimos cuando nosotros decimos una mentira. Ahora vamos a abrir nuestros ojitos, nuevamente miramos las emociones y vamos a dibujar una de ellas. De seguro elegiste avergonzado, ¿cierto? Lleno de temor, porque así nos sentimos cuando nosotros decimos mentiras. Esto trae vergüenza, nos llena de temor, tenemos mucho miedo, ¿verdad? Porque hay una consecuencia. Bien, nuevamente vamos a cerrar nuestros ojitos. Y ahora vamos a pensar en la última mentira que hemos dicho. Y ahora vamos a abrir nuestros ojitos y pensando en esa mentira que dijimos, vamos a dibujar si nuestra mentira fuera un animal, ¿cuál sería? Dibújalo en tu hojita. Listo, niños. De seguro el animal que tú dibujaste fue un animal feroz, un animal que es bravo, que rasguña, que es feroz, ¿verdad? Porque así son nuestras mentiras, causan daño y entristecen el corazón de otros y principalmente el corazón de Dios. Bien, nuevamente vamos a cerrar nuestros ojitos. Y ahora vamos a pensar en dos cosas que nosotros podemos hacer en vez de decir mentiras.
Niños, y vamos a abrir nuestros ojitos y vas a escribir esas dos cosas que tú harías en vez de decir mentiras. Y mientras que tú las vas escribiendo, yo te voy a ir diciendo lo siguiente. Vemos cómo en nuestra hojita dibujamos esas emociones tan feas y tan incómodas que nos producen el decir mentiras, ¿cierto? O sea que si nosotros eligiéramos esas dos opciones que escribiste, en vez de decir mentiras, nuestras emociones serían positivas. Nos sentiríamos alegres, dichosos, felices, porque tendríamos paz en nuestro interior. Entonces, qué importante, niños, es que siempre que nos encontremos en una situación en donde tal vez nos veamos forzados a decir mentiras o que esa sea la alternativa mejor, siempre nos detengamos y pensemos, ¿cómo me sentiré después? ¿Cómo se sentirá la persona a la que le voy a mentir? Y siempre elijamos decir la verdad. Vamos con nuestro refuerzo. Niños, y hemos estado aprendiendo en nuestra clase la importancia de decir la verdad, porque la mentira es un pecado y trae consecuencias. Con nuestro personaje Jacob vimos que él mintió a su padre y engañó a su hermano, lo robó. Y esto trajo la consecuencia que él tuvo que irse en un largo viaje, lejos de su casa y de su familia que estaba herida y enojada contra él, Esaú, hasta el punto de querer matarlo. Durante este viaje largo, él también atravesó diferentes situaciones por el clima. Experimentó calor y experimentó frío de la noche. Pero también, niños, él allí en la casa de su tío Labán recibió una lección, porque él también fue engañado y robado, pues fue cambiado 10 veces el valor de su salario. Esto, niños, hizo que Jacob reflexionara y cayera en cuenta cómo se había sentido antes su hermano y su padre Isaac. Aquí en esta historia también podemos ver el perdón y el amor de Dios hacia Jacob. Vemos que después de que Jacob sale de la casa de su padre y llega a Betel, allí Dios se revela a él. Y Dios le dice que así como había estado con Abraham e Isaac su padre, así estaría con él. Y a Jacob le prometió a Dios que si lo hacía volver en paz a la casa de su padre, él sería su Dios. Y vemos que durante estos 20 años que Jacob estuvo en la casa de su tío Labán, Dios lo prosperó y nunca lo dejó. Aquí, niños, vemos cómo Dios extendió su misericordia y había perdonado a Jacob. Pero faltaba algo también muy importante, el perdón de Esaú, su hermano. Durante estos 20 años, Jacob recibió una lección y él experimentó cómo se había sentido su padre y su hermano. Pero también durante este tiempo, niños, Dios preparó el corazón de Esaú para que cuando llegara ese momento de que se encontraran, hubiera esa reconciliación. También vemos, niños, como en el momento en que Dios le dijo a Jacob que volviera a la tierra de su padre durante el camino y cuando ya se acercaban, él pidió el favor de Dios para con su hermano Esaú. Él envió estos presentes adelante de él, pero eso no fue lo que hizo cambiar de parecer a Esaú. Fue porque Jacob pidió la ayuda de Dios y Dios intervino y sanó el corazón de Esaú. Cuando se encontraron, vemos en la historia cómo se abrazaron y Jacob en ese momento se puso muy dichoso. Niños, nuestro versículo para memorizar es: dichoso aquel cuyo pecado es perdonado. Salmos 32:1. Dichoso aquel cuyo pecado es perdonado. Salmos 32:1. Digámoslo todos juntos. Dichoso aquel cuyo pecado es perdonado. Salmos 32:1. Entonces, niños, si nosotros decidimos decir la verdad siempre a Dios y a todos los que nos rodean, viviremos en paz. Vamos a orar.
Señor, te damos gracias por hoy, la oportunidad que nos das, gracias por tu palabra. Señor, te pedimos que nos ayudes a siempre decir la verdad, a poder estar en paz los unos con los otros. Amén y amén. Niños, ¿cómo les pareció esta historia? Muy dura. Bastante. Y entonces Jacob camina hasta un pueblo llamado Harán, que queda justo acá, o por acá más bien, porque es un pueblo, o era un pueblo, que quedaba en el norte de Siria. Ok. Y entonces, niños, para que sepan, todo trae sus consecuencias. Claro, en esta historia hay varias consecuencias. Primero la de la madre, ¿no? Que Sí. le dijo al hijo en el video anterior de que se hiciera pasar por su otro hermano. Sí. Ujú. ¿Qué consecuencia trajo? Por parte de la mamá, que le tocó separar al hijo de su familia. Claro, además de que pues eso aparte se tuvo que separar de la familia, Sí. eso que tú dices, tuvo que caminar, eso más o menos en distancia, ¿cuánto es? De Bogotá a Barranquilla. No, Barranquilla muy lejos, yo no. creo que es muy lejos. Muy lejos. Yo creo Sí, que sí, un poquito sí, menos. a Montería. A Montería. A Montería, por ahí. Tonterías. Entonces, imagínense caminar todo eso, ¿verdad? Tenerse que separar. Y ahí es donde nosotros debemos entender, ¿sí? Que así como todo trae sus consecuencias, Dios también le dio el perdón a Jacob. ¿Cómo lo hizo? Pues le dio el perdón a Jacob. Primero, él pensó en la consecuencia inicialmente que había traído por la mala decisión que hizo, y él tenía miedo, ¿no? Mucho. Sí. Al tener miedo, pues él le pidió a Dios de que le ayudara, porque tenía miedo de enfrentar al hermano, pensando que el hermano Lo iba a matar. o lo iba a matar, o de pronto Le iba iba a a hacer hacer daño, daño, a etcétera. tomar malas decisiones. Pero vea que él, reconociendo inicialmente el error que cometió, le pidió a Dios y Dios le ayudó a Dios, que tuvieran un perdóname. encuentro muy feliz con el hermano, ¿no? O sea que si buscamos a Dios de corazón, ¿qué pasa? Las cosas salen bien Y él y nos- Él nos guía. Y nos guía y nos Protege. protege, ¿cierto? Para que no pasen cosas. Pero igual pasan cosas, es decir, hay consecuencias, ¿verdad? Entonces, niños, aquí vamos a aprender, ¿cómo es que dice el versículo que nos ayudaron a entenderlo? Dichoso aquel. Cuyo pecado, Es perdonado. Salmos, 32. 1. muy bien. Ahí nos está diciendo el Señor en su palabra, ¿verdad? Que si nosotros buscamos a Él, lo buscamos a Él en oración, Él nos perdona. Y su perdón ya nos hace diferentes. Sí. Las cosas cambian. ¿Tenemos que pasar por consecuencias? Sí. No estuvo bien lo que hizo Jacob. Tuvo perdón, su consecuencia. tuvo su consecuencia. Si uno hace cosas buenas, las consecuencias son buenas, ¿no? Claro, y Dios nos permite también pasar por todo esto, ¿para qué? Para buscarlo. Pero lo que debemos, niños de Kids Consagrados, y a todos los papitos, a todas las familias que nos estén viendo, debemos entender es que qué hermosa alegría cuando logramos ese perdón de Dios, ¿verdad? Sí. ¿Listo? Así Entonces, es. Samuelito, vamos a hacer una oración, ¿verdad? Y vamos a darle gracias a Dios por esa hermosa enseñanza. ¿Listo? Listo. Papito Dios, te damos gracias hoy por este día. Gracias por un nuevo amanecer. Te pido que los niños aprendan a perdonar, a que la gente los pueda perdonar, pero principalmente que nunca mientan, porque para que sepan con este video que hicimos tan bonito que mentir o cualquier cosa mala o buena trae sus consecuencias. Las cosas malas pues traen consecuencias malas y las buenas, buenas. Señor, te alabamos, te pido que nos perdones si alguna vez hemos hecho algo incorrecto, aunque sabemos que lo hemos hecho, y te pido que nos perdones porque tu perdón dura para siempre, Señor. Tu perdón es eterno, infinito. Puede llegar a cualquier corazón y puedes perdonar a todos desde que venga de corazón, o sea, que sea de corazón. Señor, te pido que nos des un buen día en el nombre de Jesús. Amén. 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 Niños, nos vemos. Dentro de 8 días. Semana. Chao. Chao.